Nuestra historia de la filosofía empezará sin duda alguna por dar respuesta a los grandes interrogantes de los primeros hombres, en donde se preguntaban cuál podría ser el principio de todas las cosas, qué sería lo que mueve al hombre. Y ese primer principio pues lo encontramos en los filósofos de la época antigua. Ellos dirán que todo está compuesto del arjé, y el arjé para Tales de Mileto es el agua, para Anaximandro es el apeirón, para Anaxímenes es el aire, para Pitágoras por el contrario es el número. Heráclito va a decir que el mundo es un devenir constante, y Anaxágoras dirá que en todo está el nous, el espíritu. Empédocles dirá que el arjé de todas las cosas es la lucha de contrarios. Zenón de Elea dirá que el mundo está compuesto de aporías. Parménides de Elea dirá que lo que el ser es y el ser no es. Pitágoras dirá que el hombre es la medida de todas las cosas. Gorgias de Leontios propondrá el escepticismo. Demócrito dirá que todo está compuesto de átomos. Y Leucipo dirá que efectivamente todo está compuesto de átomos, pero que la existencia de los átomos será siempre en el vacío. Pasamos ahora a los grandes sistemas filosóficos, Sócrates, Platón y Aristóteles, quienes se encargan de organizar el pensamiento y de darle una estructura a todo lo que los antiguos habían dicho. Sócrates propondrá la mayéutica como medio de conocimiento de las cosas. La mayéutica es un método que lleva consigo implícito la interrogación y la ironía. La mayéutica va a llevar a un intelectualismo moral, hacerle entender al hombre que es más lo que ignora que lo que en realidad sabe. Platón, por su parte, propondrá la teoría de las ideas y dirá que el hombre siempre tiene que tender al conocimiento puro, que tiene que ir siempre ascendiendo, desprendiéndose de todo lo que lo puede engañar hasta llegar al estado supremo del conocimiento, que es la parte pues máxima a la que el hombre puede llegar. También propondrá por medio de toda su política, de todo su hacer filosófico, una organización social y política. También nos va a dar una ética en la que el hombre debe basarse en la misma. Aristóteles, por su parte, propone el ilemorfismo, es decir, el movimiento o el cambio. Dirá que somos materia y forma y que nosotros somos los que tenemos que darle la forma a esta materia. También Aristóteles se va a destacar en la parte de la metafísica, la ontología y el conocimiento. Tenemos a Zenón de Citos, donde dirá que la materia está animada por el logos, por el conocimiento, y la naturaleza para Epicuro de Samos será el principio de todas las cosas. Filón de Alejandría llega a Dios a través de una intuición inmediata. Terminada la época de la filosofía antigua, pasamos ahora a la filosofía medieval. Se va a caracterizar por el surgimiento de la patrística, es decir, ya se hace referencia al primer periodo del cristianismo caracterizado por la defensa de la doctrina católica. Pero, ¿por qué surge la patrística? La patrística es el movimiento que desde los primeros padres de la iglesia se han encargado de darle bases sólidas al pensamiento cristiano. Y precisamente estas bases surgen a través de los apologistas, aquellos que se van a dedicar a defender la fe por medio de la filosofía. Y esto pues sin duda alguna para contrarrestar las herejías que se venían presentando en el momento, como el arianismo, donde decía que solo había un Dios unigénito, el apolinarismo, pues que decía que Cristo no era Dios. Pelagio por su parte dirá que la existencia del pecado original no es verdadera. Y Nestorio dirá que en Cristo hay dos naturalezas y dos personas, que en la cruz murió el hombre, pero que no murió la parte de Dios. Entonces, dentro de este tiempo de la patrística, de esta filosofía medieval, encontramos la escuela de Alejandría, con Clemente de Alejandrino, que dirá que la fe vale más que todo saber humano y que ha de servir para el esfuerzo racional. Dentro de estos grandes filósofos encontramos a San Agustín, con las relaciones entre fe y razón. Dirá que el conocimiento y la verdad nos tienen que llevar a entender la existencia de Dios, ese Dios como creador del mundo, pero no del mal moral. Es una concepción agustina del hombre, una ética agustina, es una filosofía de la historia.
Plotino, aunque por fecha cronológica se encuentra en este periodo de la historia, hará parte más bien de la filosofía antigua, porque dirá que el ser supremo es el uno, que la plenitud absoluta del ser va a ser el uno. Tenemos al Cunio de York, que dirá que las disciplinas y las artes libres son los que van a dar plenitud al hombre. Entonces va a poner dos sistemas, el trivium y el quadrivium. El trivium integrado por las ciencias del saber, que son la gramática, la dialéctica y la retórica, y el quadrivium que hará parte de la aritmética, la geometría, la astronomía y la música. Luego de esto tenemos a Duns Scoto, donde va a decir que el pensamiento filosófico es emanista y panteísta. Berengario de Tours considera la dialéctica el criterio por la excelencia de la verdad, ya que es la razón la que nos hace imagen de Dios. Pedro Damiano dirá que la primacía de la fe alcanza el saber racional al calificar lo terrestre, lo animístico, y va a decir de cierta manera que hay algo de satánico en las cosas. El problema de los universales define la identidad del ser universal con las cosas. Entonces tenemos a los nominalistas, que va a decir que los universales no son reales, sino que están después de todas las cosas, que de ninguna manera existen antes. Gilbert de Laporte dirá que los géneros y las especies existen multiplicados solamente en los individuos y que al entendimiento atrae la razón común. Ya para los realistas moderados, los universales existen con fundamento en las cosas, es decir, los universales son las cosas. Pedro Abelardo en 1079 dirá que solo las cosas individuales tienen ser real y que los géneros y las especies no son cosas que se pueden predicar de otra. Anselmo de Canterbury dirá que la primacía de todo es la fe y que no se puede tener la idea de Dios sin admitir al mismo tiempo su existencia. Juan de Salisbury en 1110 dirá que los géneros y las especies no son cosas, sino la forma de la mente que atrae y unifica en los conceptos universales. Rogelio Bacon en 1214 las fuentes de conocimiento son tres: la autoridad, la razón y la experiencia. Santo Tomás de Aquino, pilar de la filosofía medieval. Santo Tomás de Aquino va a proponer un nuevo sistema porque va a decir que se puede llegar a Dios, pero a través del conocimiento puro. Al contrario de Agustín, dirá que no podemos entender a Dios solamente con creer. Para entender a Dios también se necesita saber. Entonces dirá que propondrá la idea de los espíritus sistemáticos y ordenados, es decir, la revelación entre fe y razón. Dirá que estas dos son fuentes diferentes pero armónicas del ser humano. Hay verdades exclusivas de fe y verdades exclusivas de razón. De ahí la existencia de Dios. Dios no es evidente por sí mismo, pero puede conocerse y demostrarse a posteriori. Para él nos dará 5 vías para entender la existencia de Dios: el motor inmóvil, la causa incausada. Va a partir también como tercera medida de las partes contingentes, pasando por los grados de perfección, y la quinta, que es partir del orden existente en el universo. La concepción del hombre para Santo Tomás, cuerpo y sustancia. De ahí que nos proponga una ética atomista, donde el bien como fin último y la felicidad de la conducta humana. De Tomás también tenemos un sistema de política, donde va a decir que la monarquía es la forma más perfecta de gobierno y la independencia del poder civil con lo religioso. Tenemos a Rogelio de Bacon en 1214, afirmando que las fuentes del conocimiento son tres: la autoridad, la razón y la experiencia. En 1266, con el nacimiento de Duns Scoto, va a darse el entendimiento como si éste conociera directamente las realidades individuales, separando excesivamente la razón de la fe. Las verdades de la fe no son demostrables por medio de la razón para Duns Scoto. Guillermo de Ockham en 1295 va a considerar el universal como mero nombre o nominalismo, entendido por un conceptualismo, por reducir todo a conceptos.
Nicolás de Cusa, en 1401, mezcla lo filosófico con lo teológico y lo místico. Va a decir que Dios desciende a todos los seres creados a la manera platónica. La persona reconoce sus límites y vive en un estado de ignorancia sabia, porque sabe la limitación que tiene el ser humano. Erasmo de Róterdam, en 1466, se caracterizará por su sátira y crítica de la decadencia moral del mundo, de manera especial de la decadencia de la Iglesia. Nicolás Maquiavelo, para el año de 1469, propone una república autoritaria. El príncipe tiene el poder sobre todo y puede permitírselo todo, ya que su finalidad es conseguir la paz y el orden. Para Maquiavelo, el hombre es el príncipe. Para Maquiavelo, el hombre es el que tiene la posibilidad de hacer todo, y va a decir que el fin justifica los medios. Entrando ya en esta parte de la filosofía moderna, tenemos a los que hemos mencionado y a Nicolás Copérnico, que para el año de 1473 se va a fundamentar en el heliocentrismo y va a decir que el universo es infinito, que las órbitas son circulares, las esferas más exteriores del universo y que éstas se encuentran fijas. Dentro de esta filosofía moderna también encontramos a Martín Lutero y va a proponer una doctrina de la justificación. Va a denunciar la inmoralidad de la entonces Iglesia de Roma y va a decir que se ha encargado de falsificar el Evangelio. Francisco de Vitoria dirá que los principios importantes para el desarrollo del futuro es el desarrollo del derecho internacional, es decir, va a proponer la libertad en los nativos tras el descubrimiento de América. Ulrico Zwinglio dirá que toda verdad que ha sido dicha sale de la boca de Dios, no solo de Cristo, sino también de la boca de Platón, de Séneca y de otros más, es decir, un teísmo universalista. Juan Luis Vives, en 1492, une el espíritu renacentista con el espíritu cristiano. Pone una mayor observación de la naturaleza de sí y de las cosas experimentales. Juan Calvino, para el año de 1509, va a decir que la imposibilidad de entender la doctrina del Evangelio sin el Viejo Testamento y que el Nuevo Testamento extrae de la concepción religiosa de Dios con una absoluta sabiduría y un poder a la nada frente al hombre. Para el año de 1548 tenemos a Giordano Bruno. Su doctrina se caracteriza por el amor a la vida y la religión de la naturaleza divinizada. Francisco Suárez dirá que las disputaciones metafísicas son el sistema de la filosofía escolástica y es básicamente su filosofía toda atomista. Francisco Bacon dirá que la nueva ciencia, los ídolos y la intuición hacen parte de la nueva ciencia. Galileo Galilei, en 1564, con el heliocentrismo y el principio de inercia, dará paso a un movimiento científico impresionante, proponiendo 4 movimientos, una teoría de los 4 movimientos: movimiento uniforme, movimiento acelerado, movimiento de proyectiles, movimiento del péndulo, método hipotético deductivo, que tiene 3 fases: la resolución o intuición, la primera, la composición y la configuración experimental. Es decir, por medio de las hipótesis vamos a llegar a algo que se deduce es así. Tenemos al señor Johannes Kepler. Kepler dirá que los planetas se mueven según las leyes geométricas, es decir, el movimiento planetario es lo que él va a proponer. Y hay 3 leyes: la ley de las órbitas, la ley de las áreas y la ley de las revoluciones. Ya para el año de 1588, el empirismo y el sensacionalismo materialista lo va a poner el señor Thomas Hobbes y va a decir que la sustancia y el cuerpo son una misma cosa, que solamente existen los cuerpos en los movimientos. Entonces vamos a llegar al absolutismo del poder del Estado. Va a decir que todo cuerpo tiene como tendencia decisiva la conservación de sí mismo, es decir, el hombre se haya sometido a ella como cuerpo que es. Hacia el año de 1596, el señor René Descartes va a implantar una nueva filosofía, o mejor, nos va a dar campo a la necesidad de buscar una filosofía única y verdadera. Y el punto de partida para el señor Descartes
es la duda. Su finalidad es llegar a encontrar la verdad, pero nos va a proponer que se puede dudar de todo, menos de que yo estoy dudando que dudo. Dentro de esas reglas del método que él propone está la evidencia, el análisis o división, síntesis, enumeración y revisión. Iba a decir que hay ideas innatas, es decir, sustancias cartesianas, el cogito ergo sum, pienso, luego existo, que es la primera evidencia de que existimos. Es imposible dudar de que estoy dudando. Luego, Dios, como segunda evidencia de lo único que tengo la certeza es que soy un ser pensante. Y si esa idea de infinito está puesta en mí, que soy finito, necesariamente es porque alguien que me trasciende, alguien que me supera, alguien que es infinito, la puso en mí para que yo comprendiera el término finitud e infinitud. Va a decir que el mundo corpóreo solo tiene certeza de que es la facultad imaginativa que proviene de Dios, pues esta corporalidad tuvo que habernos dado alguien. Y entonces vamos a encontrar una concepción del hombre en la res cogitan y la res extensa. En 1632, el racionalismo panteísta se nos presentará con Baruch Spinoza. Spinoza va a decir que aquello que existe en sí y se entiende por sí mismo, aquello cuyo concepto no necesita del concepto de otra cosa alguna de la que deba originarse. Lógicamente, ese concepto va a ser el conocimiento, el cual distingue tres tipos: empírico o sensible, racional, intención intelectual. Y nos va a proponer una ética de la verdadera potencia que eleva al hombre, y es precisamente la mente, el conocimiento. Va a decir que el bien y el mal no existen ontológicamente, solamente constituyen dos modos de pensar del hombre. John Locke, en 1632, nos propone la teoría del conocimiento. Dice que la mente humana es una tabula rasa. Solo por medio de la experiencia humana se producen las ideas. Y esas ideas las encontramos a través del conocimiento sensible, de la sensación y la reflexión. El conocimiento sensible, en medio de la sensación, es la experiencia externa, y la reflexión es la experiencia interna o de autopercepción. Va a decir que las ideas son representaciones de la realidad exterior y que son el objeto inmediato o percepción. Va a proponer además que la teoría política, es decir, que la política bien entendida es aquella que se encuentra a través de los derechos individuales de todo ciudadano, con su capacidad de sufragio y su capacidad de elegir por medio de los votos. Y nos va a proponer una tolerancia religiosa. Va a ser algo recíproco entre el cristianismo, que es el principal criterio para él, la iglesia verdadera. Nicolás Malebranche, para el año de 1638, con su ontologismo, va a decir que las ideas universales proceden de Dios. La idea es captada por nuestra mente en Dios, y nos va a proponer un ocasionalismo, que es el intento de explicar el problema de la comunicación planteado por Descartes, y donde no hay lugar para la división tradicional entre la causa primera, Dios, y la causa segunda, de todos los seres creados. 1642. Isaac Newton, con su cálculo infinitesimal, va a demostrar que las leyes del movimiento son iguales para los cuerpos terrestres que para los terrestres. Va a proponer la teoría gravitacional, es decir, el espacio y el tiempo son absolutos. Y dice que la razón y la experiencia han de tener una relación armónica, es decir, solo se puede admitir las causas verdaderas y suficientes. Los efectos naturales se asignan a causas naturales, y las cualidades de la materia son extensión, dureza, impenetrabilidad, inmovilidad e inercia. Es decir, la ciencia experimental es inductiva, rechaza las hipótesis a priorísticas.
En el año de 1646 tenemos a Gottfried Leibniz. El señor Leibniz va a decir que la monadología es el estadio perfecto de la metafísica. Es decir, el universo se compone de mónadas, y la mónada es casi que una sustancia simple, una realidad espiritual, inextensa e indivisible, que existe en sí y posee en sí todo monopleo, toda su realidad, es decir, Dios y el optimismo cósmico. Dios es para el señor Leibniz la única mónada perfecta y la primera de todas las cosas. Entonces, el conocimiento, es decir, las verdades de razón, serán las relaciones directas entre el sujeto y el predicado. Por tanto, las verdades de hecho son sucesos contingentes, aquello cuyo contrario no es imposible sino posible. Christian Wolff en 1679 va a proponer la libertad filosófica, pues sin ella es imposible el desarrollo y el progreso. Ello lleva a la felicidad de toda la especie humana. La libertad filosófica para el señor Wolff es la libertad de la especie humana. El señor George Berkeley en 1685 va a negar el valor objetivo y real de las cualidades. Va a decir que el ser es percibido mediante la percepción y tiene la existencia real independientemente de nuestra conciencia. Charles Montesquieu, para el año de 1689, con su interpretación de la justicia en la vida social de los hombres, hace proceder de la virtud en general y no de las leyes imperativas del Estado. Las leyes deben ser acordes a la sociedad. Las formas de gobierno no son el republicano, el monárquico y el despótico. Voltaire, en el año de 1694, se va a caracterizar por defender la razón, la tolerancia y los derechos humanos. Va a decir que Dios es trascendente, que preside el orden del mundo, de la historia, y que ésta está determinada hacia el progreso. El señor George Berkeley, en el año de 1685, va a negar el valor objetivo y real de las cualidades secundarias que ya nos había puesto anteriormente el señor Berkeley. Va a negar el olor, el color y el sabor. Y dirá que las cualidades primarias, como son la extensión, el movimiento y el reposo, son el ser que es percibido y es capaz de percibir. Es decir, solamente el ser es capaz de medir la extensión, el movimiento y el reposo. Y va a decir que la percepción tiene existencial real, independientemente de nuestra conciencia. David Hume, 1711-1776, con la teoría del conocimiento, nos va a proponer las impresiones de las ideas, distinguiendo entre la impresión sensible y las ideas. La impresión sensible son las percepciones vividas y actuales, y las ideas son las percepciones que se deben a las copias o recuerdos de impresiones anteriores. Es decir, que lo que nosotros ahorita vemos es porque antes lo hemos vivido. La teoría de la conciencia va a decir que hay relación entre las ideas y las cuestiones, en donde todo objeto es posible de acuerdo a nuestro conocimiento, y se divide en dos partes, entre ideas y cuestiones de hecho. También va a decir que el fin del gobierno es la unidad común y esa unidad justifica su poder en la existencia de la sociedad. Es decir, que la unidad común, si no hay unidad común y si no hay justicia, no puede haber una sociedad. El señor Jean-Jacques Rousseau, 1712-1788. Para él lo importante es el origen de la sociedad, y ese origen se da en la libertad y la igualdad. Pero también va a producir algo nuevo, nos va a dar la idea de un concepto de propiedad privada, y va a decir que por ese concepto de propiedad privada se generan las luchas, se generan los problemas y los combates. Entonces,
La autoridad debe procurar la paz, es decir, el estado de sociedad civil. Immanuel Kant, en 1724 a 1804, va a ser el último de nuestros filósofos modernos. Va a decir que la posibilidad de la razón humana puede llegar a verdades universales y necesarias a la verdadera ciencia y al modo de alcanzarla. Y nos va a decir que las ideas son el objeto determinante del conocimiento de la realidad. Él va a considerar los fenómenos en su conjunto como simples representaciones. Entonces tenemos la crítica de la razón pura, en donde Immanuel trata de dar respuestas a tres preguntas. ¿Qué puedo conocer? Que es básicamente el problema trascendental del hombre. La parte estética trascendental, dialéctica trascendental, que es la teoría de la moralidad. Y la crítica de la razón práctica nos genera la segunda pregunta. ¿Qué debemos hacer? Entonces nos presenta una ética pura, determinada por las razones a priori del valor moral de la conducta, con un carácter general, en donde la facultad moral y la ley moral son comprendidas como una voluntad en la que se determina a sí misma la santa voluntad, que es la única fundamental en la moralidad y en las acciones. Tenemos posteriormente el imperativo categórico, que es una orden, una manera o una forma ordenada en donde lo condicional se debe a lograr. Tenemos también el formalismo kantiano, donde va a decir que el único modo en el que la voluntad puede ser autónoma o libre es cuando se convierte en ley de sí misma. Y para esto nos va a presentar unos postulados de la razón práctica, donde la inmoralidad del alma, la libertad del hombre y la existencia de Dios son la base fundamental para esa razón práctica. Va a presentarnos dos tipos de juicio, estético y teológico. Va a decir que el juicio estético nace de la relación entre el objeto y el sujeto, y que el juicio teleológico se da por la finalidad objetiva de la naturaleza, pero que es entendida como si obrara a determinados fines. Entonces tenemos ahora el tiempo de la filosofía moderna. Inicia con Jeremías Bentham. Jeremías nos dice el concepto de felicidad que se usa como ley moral suprema, es decir, obra de tal manera con tus acciones que con tus acciones puedas conseguir el máximo placer para el máximo número de personas. El señor Hegel, 1770-1831. George Friedrich Hegel, idealismo absoluto. La realidad en cuanto espíritu finito, la vida misma del espíritu y el elemento de la especulación. Dentro de este movimiento hegeliano nos va a proponer el espíritu finito, es decir, Dios. Va a decir que todo lo real es racional y todo lo racional es real, en donde lo absoluto es equivalente a la idea y nada existe que no sea idea de alguna manera. Por consiguiente, el objeto de esa ciencia es Dios, lo absoluto, lo infinito. Hegel nos va a proponer una dialéctica, es decir, un movimiento que mediante una afirmación, una negación, va a superarse a sí mismo, es decir, tesis, afirmación, antítesis, una negación de la afirmación, y la síntesis es el resultado, es decir, la respuesta que supera a la tesis y la antítesis. Nos va a proponer la lógica de este movimiento y dice que este movimiento se basa en la ciencia de la idea pura, esto es, la idea del entendimiento abstracto del pensamiento. En la filosofía de la naturaleza va a decir que la idea fuera de sí, en donde la naturaleza debe morir para que nazca el espíritu o la mente humana. Hegel nos presenta o nos hace el postulado de la filosofía del espíritu, y es el estudio del comportamiento humano libre en el espíritu, como objeto y sujeto de autoconciencia. Ese espíritu absoluto surge y se eleva sobre la naturaleza, se manifiesta como el alma,
luego se manifiesta como conciencia y por último como espíritu libre. Dentro de esta parte entonces tenemos el espíritu objetivo y el espíritu absoluto. El espíritu objetivo se manifiesta como persona por medio de la realización externa de la libertad, como sujeto y como voluntad libre. Y el espíritu absoluto es el retorno del ser completamente a sí mismo, es decir, siempre vamos a volver. El señor Saint-Simon, 1760-1825, va a decir que la historia está regida por una ley de progreso necesario y continuo, en donde los hombres solo pueden ser felices cuando satisfacen sus necesidades físicas y sus necesidades morales, eliminando la arbitrariedad, la incapacidad y la intriga. El señor Fish, Johann Gottlieb Fish, 1762-1814, propone una filosofía trascendental. Va a decir que la filosofía como ciencia mantiene el orden lógico partiendo de una proposición fundamental, y es la representación de las cosas. La filosofía dialéctica, igual que Hegel, nos va a presentar el movimiento de una tesis, una antítesis y una síntesis. La tesis es el yo, que se conoce y conoce la naturaleza. La antítesis es la actividad autocreadora de esa naturaleza. Él la va a llamar el no yo. Y la síntesis es el yo trascendental, es decir, la superación de estas anteriores. Después del señor Fish tenemos al señor Schelling, que también nos va a proponer un movimiento dialéctico, donde va a decir que la naturaleza en conjunto tiene un fin, y es la realización del yo consciente y libre, entre lo físico y lo espiritual. Entonces, la naturaleza es la inteligencia en devenir y produce formas de percepción creciente. El señor Schelling define la filosofía de la identidad, es decir, espíritu y naturaleza son manifestaciones de una única realidad, el absoluto idealismo objetivo. 1788. Arthur Schopenhauer. El mundo como representación. El mundo en cuanto conocido por nosotros no es real, sino más bien un fenómeno que no es imposible de conocer por el entendimiento y por la razón. El mundo como voluntad es la esencia de nuestro ser, de la voluntad. La inmersión en lo más hondo de nosotros mismos nos permite descubrir quiénes somos, es decir, que somos voluntad. Y va a tener una visión pesimista de la historia, donde dice que la historia avanza hacia el mal, la desgracia, el infortunio, la esencia del mundo es inaccesible. 1789. Auguste Comte, padre del socialismo, hombre influyente en la sociología y también parte de la psicología. Padre del positivismo, de los tres estados, teológico o ficticio. La humanidad busca una explicación de los fenómenos de la naturaleza en agentes sobrenaturales, personificados como dioses. Llámele fetichismo, politeísmo, monoteísmo, cada uno es la superación del anterior. Nos va a proponer un estado metafísico o abstracto en la teoría del conocimiento, donde la imaginación es sustituida por un proceso deductivo que tiene como base la abstracción. También va a decir que hay un estado positivo o científico, donde se llega una vez superados los anteriores. El hombre supera todo saber de lo absoluto para atenderse estrictamente a los hechos. La sociología, que va a ser el gran aporte que este señor Comte hará a la historia de las ciencias del saber. Dice que es la que se encarga del estudio de todos los fenómenos sociales, de los hechos sociales más relevantes, de los hechos de la naturaleza, de la respuesta del hombre en cuanto a su encuentro con la religión. Y va a decir que todo esto básicamente debe ponerse al servicio del sentimiento religioso. John Stuart Mill, 1806.
Va a proponer una lógica basada en silogismo aristotélico, método inductivo con el conocimiento que se adquiere por medio de la observación. Pierre-Joseph Proudhon, 1809. Va a proponer la propiedad privada y dice que esta propiedad es un robo porque el capitalista no entrega al obrero el valor íntegro en su trabajo. El señor Søren Kierkegaard en 1813 nos va a decir que el único existente es el interés en general. Va a proponer 3 estadios: el ético, el religioso y el estético. El estético es en el que el individuo se deja llevar por la vida estética y esto es lo sensorial. El ético es donde la moral se coloca en primer plano y somete a la vida al carácter incondicional del deber. Y el estado religioso va a decir que es la máxima autenticidad existencial del individuo ante la singularidad de Dios. Toda existencia siempre supone ya esa existencia como base de cualquier prueba racional. La angustia existencial. La existencia no pertenece echada de una vez por todas. Tampoco es algo que obedezca a esquemas nítidos prefijados. De ahí la presencia de la angustia como una tonalidad básica de la existencia. Carlos Marx, 1818-1883. Para Marx, el motivo determinante del proceso histórico del hombre es el económico. Económicamente, la humanidad y su historia constituyen un proceso dialéctico en el que se desarrolla una tesis, que es el capitalismo, una antítesis, que es el proletariado, y la superación de estos, que es la síntesis, que será el socialismo, y a la que se llegará mediante la lucha de clases. Federico Engels, 1820-1895. Junto con Marx son los creadores del socialismo. La materia es la realidad primera, dinámica, eterna y única. La conciencia, el pensamiento y la libertad son sólo el modo de comportarse esa materia cuando llega a un determinado momento de la evolución. Nos van a proponer el materialismo dialéctico. Considera que solamente existe la materia y que se reduce el espíritu a una consecuencia de ella. La materia es dinámica unida al movimiento de modo dialéctico. Entonces, el materialismo histórico dirá que las leyes que rigen la evolución de la sociedad humana son el movimiento dialéctico de las cosas y los hechos independientes entre sí. Para Engels, la concepción del hombre, es decir, lo propio y lo más característico del hombre es el trabajo. Pero este trabajo genera de cierta manera una lucha de clases, porque toda la historia de la sociedad existe hasta el día de hoy en una lucha constante. De ahí que venga la ideología y la alienación, proporcionando una imagen falseada de la realidad y de la vida del hombre. Tiene como fin ocultar, desfigurar y sublimar la existencia. El señor Herbert Spencer, en 1820 a 1903, nos va a decir que la supervivencia del más fuerte es lo principal. Entonces, esta es para el señor Spencer la evolución natural. Va a decir que la evolución orgánica consiste esencialmente en pasar de un estado de homogeneidad a otro de diferenciación, y estima que sobre esta ley podría constituirse un sistema filosófico. En 1833 nace el señor Wilhelm Dilthey, quien con la delimitación de las ciencias del espíritu nos va a proponer la idea de que el objeto de las ciencias de la naturaleza es lo que parece o lo que se manifiesta con los sentidos. Y va a decir que la vida se conoce como historia, donde la historicidad de la humanidad es necesariamente en tiempo y por el tiempo, en donde se conectan todas las cosas con la vida humana. 1842. Hermann Cohen. Cohen
va a decir que toda realidad sería construcción de la mente, pues lo único que dispone el conocimiento es de aquello que pone a priori según todas sus propias leyes. En 1844 va a nacer el señor Friedrich Nietzsche, quien va a proponer la crítica de la cultura occidental, es decir, va a decir que la cultura occidental, racional y dogmática, de verdades absolutas y definitivas, se opone totalmente a lo que es y exige la vida. De ahí va a partir la crítica de la metafísica y la ciencia positiva, pues opone al mundo ideal y estático de Platón y no se puede aprender la realidad del ser, que es cambio incesante, es decir, devenir. Critica la religión cristiana y va a proponer la muerte de Dios. Va a decir, la religión cristiana aliena al hombre, y con la muerte de Dios el hombre se libera de un gran peso que abruma al hombre. Es decir, si Dios muere, el hombre es libre. Por eso a Nietzsche se le conoce como el asesino de Dios. El peso de la idea va más allá. Va a decir que nosotros tenemos que tender hacia el estado perfecto del superhombre, es decir, el hombre del futuro con voluntad, con poder, el hombre que se da a sí mismo los valores y que vivirá una vez transmutados los valores. Y entonces de él va a nacer el nihilismo, que es la voluntad de poder, en la que se crea y se afirma la vida. Y va a decir que independientemente de todo lo que suceda, siempre va a haber un eterno retorno, es decir, la permanencia de la vida, del amor, de todo lo demás, siempre va a volver al mismo punto. El pasado, ni el futuro, ni la eternidad se van a escapar del retorno. El hombre siempre vuelve a lo que es. 1848. Gottlob Frege. El señor Frege retorna a la idea de la lógica de Leibniz al afirmar que los enunciados matemáticos no se obtienen inductivamente, sino analíticamente. Desarrolla la lógica proposicional, estableciendo un sistema de signos y una precisa cadena deductiva que opera sobre los signos. 1859-1938. Edmund Husserl. El método fenomenológico. Husserl parte de los datos empíricos que proporciona la conciencia e intenta explicarlos e investigarlos solamente los fenómenos, la conciencia y nada más. Nos va a proponer la reducción fenomenológica, que es poner entre paréntesis todas las particularidades del fenómeno, tomando solamente lo que existe para mi conciencia. Luego una reducción eidética, que consiste en desarrollar la esencia del fenómeno, es decir, aquello que hace que esto sea lo que es. Y nos va a hablar también de una reducción trascendental, que consiste en prescindir de la experiencia propia del sujeto cognoscente para llegar a una ciencia pura. La fenomenología como ciencia pura. Analizar los contenidos de la conciencia que por medio de la intencionalidad elabora su mundo lleno de significado. Ahora pasamos al año de 1959 con el señor Henry Bergson. Va a proponer la filosofía propia del conocimiento de la vida, porque la realidad es devenir. La relación de la vida del espíritu se va a comprender mediante el elan vital o impulso vital. Él va a decir que todo en la vida es un impulso interno que se manifiesta en un cambio continuo. La vida es evolución creadora, creación libre e imprevisible. Contrapone la inteligencia a la intuición. Y va a decir que la primera orienta a la materia y da paso a la conciencia, a la ciencia. Y la intuición es la actividad creadora del espíritu, es decir, la libertad, la capacidad de entender la naturaleza del universo como acontecer. 1864-1936. Miguel Unamuno.
Intenta racionalizar su fe cristiana para encontrar una justificación racional a las creencias religiosas. Va a decir que el hombre es de carne y hueso y que por tanto se enfrenta a un hombre de muerte. El señor Unamuno estudia a la persona desde la propia existencia, angustiada por su destino ante la muerte. Va a decir que es una tragedia insuperable entre razón y fe. La razón se halla frente al anhelo vital de inmortalidad, de deseo de permanencia. El hombre de inmortalidad lo convierte en una filosofía de la angustia. La esperanza es absurda, el ser termina en la nada y desaparece para siempre. 1872, Bernard Russell. El análisis filosófico llega a resolverse en los átomos para el señor Russell, que no son ni físicos ni psíquicos, sino lógicos, pues existe una correspondencia isomórfica entre lenguaje y realidad, porque hay correspondencia completa entre ambos. 1874, Max Scheler, con la descripción de la fenomenología del valor. Va a decir que los valores son la esencia que están en la conciencia, pero su peculiaridad es que son de carácter intencional emocional, no racional. Va a decir que los valores son el objeto de la fenomenología, puesto que los valores son en cuanto a esencias puras, elementos a priori y también elementos naturales, realidad y objetividad de los valores. Los valores son identidades que no se captan en actos de entendimiento, sino en una intuición estimada o emocional. 1882, Jacques Maritain. Intenta salvar los valores espirituales y eternos del hombre en la sociedad, frente al humanismo ateo de los existencialistas, frente al humanismo materialista del marxismo y frente al egoísmo inhumano del capitalismo. 1883-1955, José Ortega y Gasset. Y nos va a decir el señor Ortega y Gasset, la vida, realidad radical. La realidad de las cosas y del yo se da en la vida como en el momento de ella. El ser humano se hace cargo de su propia mismidad. No hay realidad alguna que le sea trascendente. El raciovitalismo o razón vital, que es el conocimiento arraigado en la vida. 1889-1976, Martin Heidegger. Heidegger olvida el ser de la metafísica, él olvida el ser en la metafísica. Diferencia ontológica por ir en busca del trascendente y se ha olvidado del ser. La pregunta por el ser ahí, por el Dasein, por el hombre, es el único de los entes que comprende al ser. Es decir, para el señor Heidegger, lo único que es obvio y evidente es el Dasein, es decir, el ser ahí, el ser capaz de transformar la historia. Y va a decir que el Dasein es el punto de partida para llegar a resolver el problema del hombre. Ser en el mundo, ser con los otros, ser para la muerte, ser en general. Dice que la existencia humana es inauténtica, puesto que pretende rehuir su trágico destino. Y la auténtica es aquella que busca el sentido de ser de los entes. Entonces, el Dasein es el desvanecimiento del ser. Es el ser quien va a iluminar la verdad, quien determina la autenticidad de la vida. 1889-1951, Ludwig Wittgenstein. Va a demostrar que la consideración de una persona en cuanto a ser humano es superior a cualquier otro. Proposiciones atomistas forman entidades, relación directa entre lenguaje y realidad. 1902-1994, Karl Popper.
criterio de falsación en donde los enunciados científicos o empíricos han de ser susceptibles de ser falseados, es decir, de poder encontrar su refutación. 1898-1983. Javier Zubiri va a decir que la intelección humana es formalmente la actuación de lo real en la inteligencia se siente. 1898-1979. Herbert Marcuse. Siendo una sociedad en abundancia, el hombre se seduce a mero interés económico y a la simple igualdad, en donde vamos a tener el hombre unidimensional. Emmanuel Mounier, 1905-1950. Mounier, de pensamiento abierto, situado y combatiente. La persona es entendida como movimiento de personalización, es decir, como un universo integrado por diferentes dimensiones interrelacionadas entre sí. 1905-1980. Jean-Paul Sartre. Sartre proclamará la dignidad del ser humano y la defensa de los valores en un existencialismo, es decir, el sinsentido de la vida. Es una nueva concepción del fenómeno, donde la conciencia es la intencionalidad. La conciencia en sí misma no es nada. Entonces va a decir que la filosofía consiste en expulsar las cosas de la conciencia y restablecer la autenticidad de la relación de ésta con el mundo, donde todo fenómeno o ser es un ser en sí. El fenómeno es la manifestación del ser para sí. La conciencia pretende inútilmente alcanzar el ser en sí, pues su existencialismo es un absurdo. No hay, solo hay un trágico destino y ese es la muerte. Y terminamos con el señor Jürgen Habermas, 1929. Habermas se opone a la razón instrumental y propone la razón comunicativa, comunicación lingüística, comunicativos, constatativos, actos veritativos, actos regulativos, es decir, la importancia del lenguaje. Para el señor Habermas, lo importante es el lenguaje y todo lo que éste trae consigo en su movimiento dialéctico, en su movimiento entre el emisor, el receptor, el mensaje, lo que pretende transmitir esa comunicación, tanto escrita de signos y símbolos, lo que pretende dar por medio de la comunicación, es decir, los actos de realidad que son regulados por medio de la conciencia una vez ha entendido la simbología del lenguaje. Con el señor Habermas damos por terminado este proceso de la historia de la filosofía hasta la actualidad. Lógicamente la filosofía no se cierra aquí, está en un proceso de apertura, pues nosotros seguimos creando pensamiento, se sigue moviendo el mundo, el ser humano sigue cambiando, sigue interpelándose, sigue proponiéndose cosas nuevas. Entonces, no siendo más por el momento, me despido y les doy gracias a todos ustedes.